Cuando se habla de películas, se habla de ellas como si fuesen la nueva venida de Jesucristo o como si fuesen un pedazo de basura radioactiva. Pero también están las películas que pudieron ser mejores y, siendo sinceros, la mayoría de productos encajan en este espectro. Así que quiero que se queden con esta idea porque de eso va este video. Voy a hablar de 5 películas animadas y no las voy a enfocar en si son buenas o si son malas, más bien voy a hablar del potencial que tenían y de lo que pudieron haber sido si se hubiesen tratado mejor. Estoy seguro que esto va a generar todo tipo de discusiones, pero recuerden, esto es nada más una visión subjetiva. Ustedes pueden tener la suya propia y compartirla ahí abajo en los comentarios, que yo los voy a leer a todos. Y sin más que agregar, entonces, vamos con el video. ¿Nunca les pasó que ven el póster o tráiler de una película y piensan, ok, esto me tiene que encantar, pero cuando finalmente la ven ocurre todo lo contrario? Eso mismo me pasó con Ga'Hoole, la leyenda de los guardianes. ¿Y por qué le tenía tanta fe a esta película? Porque los búhos y las lechuzas son de mis animales favoritos, así que sí, solamente por eso. Estrenada en el 2010, nos cuenta la historia de Soren, una joven lechuza a quien le encanta escuchar las historias de su padre sobre los guardianes de Ga'Hoole, una alianza legendaria de búhos que se dedican a hacer el bien para los de su especie. Tanto él como su hermana están fascinados por estas historias y sueñan con convertirse en guardianes algún día, a pesar de su personalidad desconfiada, mientras Clut, el otro hermano, demuestra bastante desdén hacia estas historias. El problema comienza cuando los hermanos son secuestrados por 2 búhos que los alejan de su hogar. Pronto se nos revela que no son los únicos, ya que estamos hablando de toda una agrupación de búhos que trabajan para el malvado Pico de Metal, una especie de Sauron en versión búho. Estoy hablando en serio, dejen de reírse ahí en el fondo. La intención de Sauron, Pico de Metal y su pareja Nira, es crear una raza de búhos puros. ¿Ok? Por eso secuestran a aves jóvenes que ni siquiera han aprendido a volar, de las cuales las más fuertes serán entrenadas como soldados, mientras que las más débiles deberán servir como recolectores, y es ahí donde Soren y Clut son separados. Desde ese momento, Clut empieza a mostrar su verdadero rostro, negando a su hermano, y a medida que avance la película, Clut se irá haciendo cada vez más malvado y escalando en esta extraña jerarquía. Más adelante, Soren y una mochuelo duende llamada Gylfil logran escapar y eventualmente descubren que los guardianes de Ga'Hoole no son una simple leyenda, sino una realidad. Ahora Soren, Gylfil y los demás guardianes unirán fuerzas para enfrentar a los puros, mientras que el enfrentamiento entre Soren y Clut se hace inminente. ¿Algún otro detalle que valga la pena mencionar? Sí, fue presentada como la nueva película de los creadores de Happy Feet, otra película que dejó mucho que desear para mi gusto. Y está dirigida por Zack Snyder, y eso explica por qué hay escenas tan dramáticamente cringe. A ver, reconozco que yo soy de los que ven a Zack Snyder como un director más cuestionable antes que admirable, pero que el tipo no termine de entender que está dirigiendo una película para toda la familia termina por dar más pena que risa, y aunque muchas de las características de este director están presentes, el hecho de que haya reconocido haberse embarcado en este proyecto únicamente para divertir a sus hijos dice mucho del interés que le imprimió. Entre sus mayores problemas está el mal tratamiento de su historia que, sin contar la enorme cantidad de sinsentidos, no termina de profundizar ni en los personajes ni en el vasto mundo que se abre ante ellos. La película está basada en la saga Guardians of Ga'Hoole de Catherine Lasky, la cual está compuesta, madre mía, de 15 libros, y este largometraje intenta adaptar los primeros 3 en poco menos de 97 minutos, lo cual explica por qué se siente tan apresurada. La calidad de su animación es su mayor virtud y a la vez un arma de doble filo, es decir, solo miren ese render, por Dios. Pero al apegarse tanto a la realidad, sufre el mismo mal que tanto se le achacó a la versión live action del Rey León, que el fotorrealismo le quitaba toda la gracia a la historia. Eso mismo pasa acá, donde los protagonistas tienen la misma cara al 90% del tiempo, e incluso en ocasiones uno puede llegar a confundir a los personajes justamente por esto. Claro que es una proeza técnica, eso nadie lo niega, pero es que es una animación, y es una historia fantástica. ¿Qué sentido tiene darle tanto realismo? Llegados a este punto seguro piensan que no había forma de salvar esta película, pero yo no lo considero así. Muy en el fondo es una linda historia de cómo un joven soñador tiene que aprender de la peor manera que las aventuras que ansía vivir son mucho más duras que las que imagina, y que ir a la guerra no tiene nada de heroico como pintan sus historias. Es un brutal choque contra la realidad donde se le caen al suelo ideales y héroes para dar paso a un pensamiento más maduro y desarrollar mayor confianza en sí mismo. Lastimosamente, las cosas salieron como salieron. Si vieron mi video de Don Bluth, entonces ya podrán hacerse una idea de todo lo que voy a decir de esta película. Luego de dirigir una bomba como lo fue Anastasia, Titán AE fue una ambiciosa película de ciencia ficción del 2000 que nos cuenta la historia de Kel, un niño que es evacuado de la Tierra por su padre mientras esta es atacada por una raza alienígena. Cuando la Tierra es destruida, los humanos se convierten en nómadas por todo el espacio, siendo marginados por las otras especies. De esa forma, al pasar el resto de su infancia sin un padre y en este contexto, Kel se convierte en un joven irreverente que se gana la vida trabajando en un cinturón de asteroides hasta que es convocado por Joseph Corso, el capitán de la nave Valkyrie, quien le revela que su padre era en realidad el investigador principal del proyecto Titán y que el destino de la humanidad depende de encontrar la nave Titán.
Como es típico en este tipo de tramas, Cale es el único que posee la clave para lograr este cometido gracias a un anillo especial que le dejó su padre antes de morir. Así, la película da muchas vueltas hasta que finalmente logran dar con el Titán, cuyo verdadero secreto es que puede crear un planeta con características similares a la Tierra, pero los mismos alienígenas que destruyeron el planeta años atrás intentarán que nuestros protagonistas fallen en su misión. Titán AE era de esas películas cuya publicidad siempre me llamó la atención de niño y a pesar de que la pasaban por la tele cada 2x3, la terminé viendo hace cuestión de unos meses atrás. Aunque la película hace un esfuerzo por profundizar en el personaje principal, uno no termina de empatizar con él en ningún momento y tampoco se le da tanto desarrollo al lore que nos propone. También hay giros muy bruscos en las motivaciones de algunos personajes que solo terminan por restar la poca credibilidad que tiene la historia. Entonces, ¿en qué me baso para decir que esta película pudo ser mejor? Bueno, además de ser un gran exponente de esa época donde la animación 2D estaba dando sus últimos pataleos, si se fijan bien, guarda un montón de paralelismos con otra película de Disney que se estrenaría 3 años después. El protagonista revoltoso que pierde a su padre durante una etapa importante de su desarrollo y luego se embarca en una aventura espacial, entabla amistad con quien más tarde será su enemigo, se reconcilia con él o algo así y en el proceso crece como persona. Ya saben de qué película hablo, ¿verdad? Pero mi punto es que por más defectos que queramos encontrarle, el planeta del tesoro sale mucho mejor parada que Titán AE en todo lo que se propone, lo cual, al menos para mí, es una prueba de que este último pudo ser mejor producto de lo que terminó siendo. DreamWorks es ese estudio que se hizo famoso por romper varios cánones de las películas animadas. Se caracterizaba sobre todo por sus juegos creativos que consistían en poner a sus personajes en situaciones inusuales, muchas veces para subvertir todo aquello a lo que representan, y eso se nota en personajes como Shred o Megamind, y de ahí justamente nace el germen para la siguiente película en la lista. Y sí, yo sé que la recuerdan más por todos los memes que salieron de ahí, y la verdad que la película tiene un montón de chistes para adultos, pero hoy no vamos a hablar de eso. B-Movie, la historia de una abeja, es una película del 2007 cuyo protagonista es Barry, una abeja recién graduada de la universidad y a punto de iniciar su carrera laboral en las industrias de la colmena. El problema es que una vez que elija su profesión tendrá que dedicarse a eso por el resto de su vida, y como Barry es una abeja millennial, tomar esta decisión le da ansiedad. Así que un día decide salir de la colmena sin autorización para conocer el mundo exterior, porque si va a pasar el resto de su vida trabajando como esclavo, por lo menos quiere saber qué hay más allá. Tiene sentido. Idas y vueltas, Barry termina relacionándose con una florista llamada Vanessa, por quien empieza a desarrollar atracción. Y el novio de esta empieza a mostrarse celoso. ¿Por qué hay un triángulo amoroso entre dos humanos y una abeja? No entiendo. Bueno, el verdadero problema empieza cuando Barry descubre horrorizado que los humanos le han estado robando miel a las abejas durante siglos. De esa forma decide demandar a la raza humana para poner fin a la explotación de abejas, así que parte de la película se desarrolla en un juicio. ¿Por qué una película para niños desarrolla un juicio? No entiendo. El punto de la película es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La victoria de Barry en tribunales tiene un impacto negativo en el equilibrio de la naturaleza, ya que las abejas dejan de trabajar, y si las abejas no trabajan, bueno, todo colapsa. Así que desde ahí tenemos toda una carrera tratando de arreglar el problema. Para que se entienda, el conflicto de Barry nace de la pregunta: si la sociedad en la que vivo ya es perfecta, ¿qué tengo yo para aportar? Y para exponer este punto, la película desarrolla sutilmente el concepto de la utopía. Por eso Barry no está seguro de querer dedicarse a una sola cosa por el resto de su vida. Por eso evade su deber como abeja refugiándose en el mundo de los humanos. Y por eso mismo demanda a la humanidad por los perjuicios causados. Todo para descubrir que si su mundo funciona tan bien, es precisamente porque cada uno hace lo que tiene que hacer en lugar de perder el tiempo tratando de destacar. El hecho de que puedas cuestionar algo no significa que debas hacerlo, y aceptar tu lugar en el mundo tampoco es necesariamente conformista, es parte de madurar. Y sí, esa sería la película si la hubiesen hecho bien. En cambio, a pesar de tener una premisa sumamente atractiva, su desarrollo se va volviendo cada vez más soso y todos los recursos que utiliza se sienten dispersos. Hay muchísima exageración innecesaria y el tercer acto se siente bastante ridículo. Hay un montón de subtemas que son introducidos para dar carisma a los personajes, pero que luego o se olvidan por completo o no se terminan de desarrollar. Y aunque sus puntos más fuertes son su creatividad y su sentido del humor, todo esto se tira por la borda eventualmente. Creo que la razón de todo esto yace en que la película fue escrita, producida y protagonizada por Jerry Seinfeld, famoso comediante. Eso es lo que explica que lo mejor de la cinta sean sus chistes de tipo stand-up. Parece que cada situación está más bien pensada para que Seinfeld pueda lucir su faceta de comediante en lugar de desarrollar una historia cohesiva. Y es una pena porque la trama era interesante. ¿Qué pasaría si una abeja rompiera las reglas más sagradas de las abejas? Es una pregunta con mucho potencial. La idea de realizar una sátira tomando como base el mundo de los insectos o de los animales nunca pasa de moda. La propia DreamWorks realizó Ants, una joyita de la animación con quien B-Movie comparte muchas similitudes. El problema es que, a diferencia de Ants, que tiene bien en claro hacia dónde apunta, B-Movie no termina de entender muy bien qué es lo que quiere hacer. Empieza con el conflicto de indecisión de Barry, la crítica a ser parte de un mundo que no se cuestiona
cuestiona nada, luego pasa a la relación con Vanessa, que es mal vista por sus pares, tenemos una sátira donde el mensaje es que muchas veces el status quo está bien como está, y al final nos enchufan una secuencia que se resume en que la unión hace la fuerza. Nada que ver una cosa con la otra. En fin, B-Movie está en algún lugar entre lo regular y lo aceptable. Te puede llegar a entretener, como fue mi caso, pero de que le faltó, le faltó. Por supuesto no iba a olvidar a Disney, que en su larga trayectoria de películas más de una tenía que encajar en esta lista. Es por eso que me sorprendió enterarme que Brother Bird recibió críticas mixtas y al revisitarla me di cuenta de que la recordaba mucho mejor de lo que fue en realidad. Pero una de las razones por la cual creo que no se la recuerda con tanto cariño como con otras producciones del estudio del ratón es que siendo la película número 44 del canon de Disney, formó parte de esa serie de películas que quedaron muy a la sombra del renacimiento del estudio en los 90 y que después del 2000 enfrentaron una dura pérdida de relevancia frente a la novedad del 3D. Pues bien, Brother Bear, o literalmente Hermano Oso o Tierra de Osos en Latinoamérica, fue un intento por recuperar el espíritu de cintas como El Rey León o Tarzán. Incluso recontrataron a Phil Collins para las canciones. La historia se sitúa en una Alaska posterior a la era del hielo, donde una tribu local con reminiscencias a los Inuit mantiene una estrecha relación con la naturaleza. El protagonista de la historia es Kenai, el más joven de 3 hermanos que está a punto de recibir su tótem, una virtud representada en un animal que se supone debe alcanzar para convertirse en un hombre. El hermano mayor es Sitka, con el tótem del águila de la orientación, y el del medio es Denaji, dotado con el lobo de la sabiduría, y me detengo a hablar de ellos porque ambos serán muy importantes en el desarrollo de esta historia. Pero Kenai termina recibiendo como tótem al oso del amor, al que rechaza profundamente ya que considera a los osos como ladrones y al amor como una cualidad menor. Sin embargo, al perseguir a un oso que se había robado un salmón de una cesta, los 3 hermanos se ven envueltos en un enfrentamiento con el animal en un glaciar. Sitka se sacrifica para salvar a sus hermanos, aunque el oso resulta vivo en este primer enfrentamiento. Sediento de venganza por la muerte de Sitka, Kenai se lanza a perseguir a la bestia ignorando la cultura de su aldea. Denaji intenta disuadirlo, pero no lo consigue. Kenai logra dar con el oso y termina por darle muerte. Pero este es el punto donde la historia da un giro. Los espíritus animales y el espíritu de su propio hermano convierten a Kenai en un oso por su actitud. En ese momento llega Denaji y al no encontrar a su hermano piensa que ha sido asesinado por el oso también, de modo que ahora será él quien buscará venganza cometiendo el mismo error que Kenai. Kenai entiende que para volver a ser un humano tiene que viajar a las montañas para comunicarse con los espíritus, y para complicar las cosas, en el camino conoce a Koda, un osito extraviado que también busca llegar a las montañas para reencontrarse con su mamá. En esta relación inesperada, Kenai aprenderá a ver el mundo a través de los ojos de un oso, se convertirá en un hermano adoptivo para Koda, descubrirá las maravillas de la naturaleza y la fauna de Alaska, y por sobre todo, tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus actos al enterarse que el oso que mató es en realidad a la madre de Koda. Todo esto mientras vive el acecho de su propio hermano que no da tregua en consumar su venganza. A diferencia de otras películas que exageran para sorprender, siento que el principal problema de Brother Bear es justamente la falta de impacto. Fue bastante sobria a la hora de contar una historia que necesitaba un poco más de violencia, y por violencia no me refiero a derramamiento de sangre. Tarzán, por ejemplo, sí supo manejar bien esta necesidad de salvajismo y frenetismo. Lo mismo puede decirse del personaje de Denaji, que como un capitán Ahab se obsesiona con la idea de dar muerte al oso, pero todos los enfrentamientos que tienen son bastante cortos y pareciera como que la acción se corta justo antes de sentirse como una amenaza real. Es que todo en la película está bien, las escenas están donde tienen que estar, pero bastaba con ser un poco más oscuros y fácilmente se hubiese podido lograr todo lo que digo. Probablemente no querían asustar a los niños o querían centrar el foco en la relación de hermandad de los personajes, está en el título de la cinta. Pero si esta película hubiese llegado en la década de los 90, probablemente hubiese tenido toda la carga emocional que le faltó o que por lo menos a mí me hubiese gustado ver. Es una pena, pero bueno, se disfruta igual. Para cerrar este video quiero hablar de Balto, película de 1995 y tercera y última película de Amblimation, aquella subsidiaria de Amblin Entertainment que se merecía un destino distinto, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Una vez, un perro tuvo cachorros con una loba, y de esa camada nace el protagonista de nuestra película, Balto, mitad perro y mitad lobo. Al principio, Balto es un perro callejero que vive en una ciudad de Alaska. Por su condición de ser mitad lobo, es rechazado por los humanos y tratado como un paria por los demás perros del lugar. Esta situación le genera una crisis de identidad al no saber lo que es realmente y con frecuencia intenta ignorar su realidad deseando ser un perro normal.
Por suerte para él, cuenta con un buen grupo de amigos: Boris, un ganso ruso, y un simpático dúo de osos polares, también una niña llamada Rosie y su perra husky llamada Gina, de quien Balto está enamorado. El problema comienza cuando una epidemia de difteria infecta a los niños del pueblo, incluyendo a Rosie, y quienes corren el riesgo de morir por la escasez de penicilina. Debido a las tormentas de nieve, es imposible importar la medicina ni por avión ni por barco. De esa manera, la única forma de poder traer la cura al pueblo es mediante trineo. Por fortuna, en el pueblo los perros de trineo tienen buena reputación, así que hay esperanza. Balto se ofrece porque desea ayudar a Rosie, pero es nuevamente rechazado. No obstante, durante el viaje la tormenta de nieve empeora, de modo que los perros quedan varados. Cuando la situación parece perdida, Balto es el único que tiene el espíritu del lobo necesario para poder guiar a la jauría a través del gélido y extenso recorrido. Así que esto no es solamente una carrera para poder llegar a tiempo, también es un desafío para probar la valía de nuestro protagonista y ganarse el espacio que siempre le fue negado. Balto es una historia increíblemente conmovedora. De hecho, la película está basada en una historia real, donde un husky siberiano, también llamado Balto, lideró en 1925 el último tramo de una caravana a través de 1085 kilómetros para poder llevar las vacunas contra la difteria desde la ciudad de Nenana hasta Nome. Se presume que la vida de muchos niños se salvaron gracias a este acto. Sin embargo, Balto tiene un problema en el ritmo de su historia. Aunque tiene buenas tomas y escenas, muchas veces uno siente que la historia es mezquina a la hora de hacerte sentir el penoso y salvaje recorrido que los perros deben atravesar. Si bien todo está construido para que este viaje sea el clímax de la película, el tercer acto se siente demasiado apresurado y creo que es donde más debieron tomarse el tiempo. En serio que unos 10 o 15 minutos más de metraje no hubiesen estado nada mal. Otra imperfección que tiene es su animación, que sí, está muy bien, pero para hacer una película de los 90 se siente más como una de la década pasada. Si hubiese tenido un tratamiento más parecido al de sus contemporáneos de Disney, probablemente hubiese envejecido mejor visualmente. Mucha gente criticó que su historia es bastante genérica y sí, encontramos algunos clichés, pero tampoco es que embarren la experiencia. El contenido de la historia en sí misma está bien, el conflicto está bien construido, el dilema de Balto y su mala reputación son ideales para desdoblar a este personaje de muchas formas interesantes, y por supuesto que la película está llena de personajes carismáticos. Como dije, su mayor problema yace en que la producción se quedó corta, se siente más como una película para la televisión. En fin, siempre voy a desear que esta película hubiese salido mejor, pero es lo que hay. Y ese fue el video de hoy. Estoy seguro que más de uno estuvo pensando en alguna que otra película que podría haber encajado en esta lista, y si ese fue el caso y les gustaría que haga más videos de este estilo en el futuro, me pueden dejar sus sugerencias ahí abajo en la caja de comentarios, que yo los voy a leer a todos. Si el video les gustó, como siempre ya saben qué hacer: compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario me ayuda a alimentar el algoritmo para que este video pueda llegar a más gente. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte y ver otros contenidos que tenemos por ahí, seguro alguno te va a gustar. Y también recuerden que si quieren ser mis amigos o quieren estar más en contacto conmigo, pueden seguirme en mis redes sociales o en mis canales secundarios de stream. Van a encontrar todos los links ahí abajo en la descripción de este video. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nosotros nos estaremos reencontrando en el próximo material, así que hasta entonces, un muy fuerte abrazo y que estén bien.